¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Eh, quisiera, eh, quisiera nada más agradecer nuevamente su presencia en esta sesión. Es la sexta de una serie de 7. Gracias a todos los que han estado a lo largo del tiempo con nosotros en las distintas charlas. El día de hoy es un día particularmente especial para nosotros que organizamos este curso taller de lectura crítica de la literatura. Y quisiera comenzar dando los buenos días a la doctora Schmalbach y quisiera hablar por todos los aquí presentes al decir que es un gusto y un honor tanto para la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello como para un servidor contar con su presencia en esta actividad académica. Entiendo perfectamente todo el esfuerzo que debió hacer para estar con nosotros y puede estar segura que ese esfuerzo es plenamente valorado. Quisiera comenzar la sesión dando una breve reseña de todas las cosas y de todas sus credenciales, que sería prácticamente imposible decirlas todas, pero quise enfocarme en algo de lo que tal vez yo considero mal, pero es de lo más relevante. La doctora Cecilia Schmalbach es jefa del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Centro Oncológico Fox Chase en Filadelfia. Es profesora del Departamento de Oncología Quirúrgica, profesora y presidente del Departamento de Otorrinolaringología David Myers, es el nombre, en la Facultad de Medicina Louis Katz en la Universidad Temple. Hizo su residencia en otorrino y cirugía de cabeza y cuello en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Hizo un fellowship en cirugía microvascular y de base de cráneo en la Universidad Vanderbilt de Nashville, Tennessee. Tiene una subespecialidad en oncología quirúrgica de cabeza y cuello, enfocada en atención de cáncer de cabeza y cuello, melanoma, cáncer de piel y cáncer de tiroides. Cuenta con grado de maestría en ciencias en investigación clínica por la Universidad de Michigan, certificada por el American Board de Otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello y cirugía plástica dentro de la cabeza y cuello. Miembro de la Academia Americana de Otorrino, de la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello, el Colegio Americano de Cirujanos, la Sociedad de Otorrinolaringólogos Universitarios y la Asociación Americana de Mujeres Médicas. Es la editora en jefe de la revista Otolaryngology Head and Neck Surgery, la publicación oficial de la Academia Americana, con interés en investigación sobre melanoma, biopsia de ganglio centinela y mejora en la seguridad y calidad de vida de los pacientes. Y entre sus múltiples reconocimientos, posee la medalla de la OTAN, la medalla al mérito en servicio de la Fuerza Aérea, medalla de reconocimiento del Ejército, premio al servicio distinguido y becaria Cochrane de la Academia Americana de Otorrinolaringología. Bien, entonces no me queda más que darle, bueno, un momento, por favor, para esta sesión solo quisiera hacer unas aclaraciones. Pedirle primero a los asistentes que vayan colocando sus preguntas a lo largo de la charla de la doctora Schmalbach en la caja de preguntas y respuestas para poderlas captar y en su momento pedir a la doctora que pueda responderlas. Es importante también recordarles que para la sesión, que en esta ocasión es con traducción simultánea, deberán dar clic en la barra de herramientas en la parte de abajo de nuestras pantallas y en el icono de interpretación que tiene la figura de un mundo, dar clic en la opción de español para quienes deseen escuchar la interpretación o si es su deseo, permanecer en la opción de inglés si quieren escuchar la charla en el idioma original. Sin más retraso, me gustaría otorgarle la palabra a la doctora Schmalbach, a pasarle el micrófono para que comience su charla y estoy seguro que aprenderemos mucho todos los aquí presentes en el conocimiento que comparta con nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la amable invitación y por esa introducción. Me da muchísimo gusto pasar este sábado en la mañana con ustedes. Permítanme compartir mis diapositivas. Déjenme hacer nada más una cosita aquí.
Esta mañana me gustaría pasar los próximos 45 minutos hablando de cómo piensan los editores. Y en este proceso me gustaría desmitificar el proceso de revisión de pares. No tengo ningún conflicto de interés, pero como ya escucharon, yo creo que la razón por la que me invitaron, porque tengo el privilegio de ser la editora en jefa de la revista, de la academia y también nuestro documento de acceso abierto, que es también otra revista de pares. Bueno, creo que esto se va a dividir en tres secciones. Primero voy a acompañarlos a lo largo del proceso de revisión colegiada, de principio a fin. Después me voy a embarcar en 10 de las trampas de escritura científica más comunes que a menudo veo que llevan a un rechazo. Voy a compartir estas con ustedes con la esperanza de que las puedan leer, porque en verdad, de verdad que quiero aliarme con ustedes y sus colegas para que podamos publicarlos en Auto Open y en Auto Open Surgery Laryngology, en las dos revistas. Al final abriremos el micrófono a preguntas, haré algunos comentarios sobre la inteligencia artificial. Es un tiempo emocionante, pero creo que hay bastantes incertidumbres también, así que aquí también voy a darles mis opiniones como editora sobre este tema de amigo o enemigo. Vamos ahora a desmistificar el proceso de revisión de pares. Bueno, tenemos algunos estudios de pregrado, algunos residentes. Esperemos que ustedes puedan llevarse algunas perlas. Creo que necesitamos dar un paso atrás primero y preguntarnos qué es exactamente la revisión de pares. Es un proceso activo en el que queremos revisar rigurosamente la ciencia para asegurarnos de que sea una ciencia sólida. Cuando vemos la misión de nuestra revista, hablamos de cambiar pues la atención de los pacientes, la atención clínica para asegurarnos siempre de hacerlo de una manera basada en evidencia. Y todo empieza por la revisión colegiada o la revisión de pares. ¿Qué es la revisión de un par? Cuando se trata de revisión científica, tiene que ser alguien igual al autor y al equipo de escritores desde el punto de vista académico, alguien que tenga calificaciones parecidas. Voy a ser honesta, nunca me enseñaron esto de la revisión de pares cuando yo era residente y recuerdo que varios meses después me invitaron a revisar un revisto en un artículo en una revista y no tenía ni idea, les confieso, de lo que estaba haciendo. Entonces empecé a revisarlo y estaba yo ansiosa por recibir la carta de los autores para que pudiera yo aprender de los editores asociados y de mis otros pares. Y me puse a pensar, ¿por qué no enseñamos esto de la revisión de pares? Así que más adelante tuve el privilegio de enseñar este tema de la revisión de pares para la revista. Entonces desarrollamos también todo un conjunto futuro de revisores y revisores que eran pares y bueno, ellos eran invitados al consejo editorial y de verdad que estoy tan agradecida con el doctor Marco que forma parte de nuestro consejo editorial. Una vez que ellos llegan ahí, son promovidos a editor asociado. Todo empieza por aprender el proceso de la revisión de pares y por esto les felicito a todos por dedicar este sábado a pasársela conmigo. Vamos a tomar su manuscrito y vamos a ir caminando por el proceso de revisión de pares. Lo primero que pasa es que van a ver su manuscrito y todo el personal editorial lo revisa. No lo revisan por la ciencia, sino solo hacen lo que se llama una revisión técnica, o sea que se aseguran de que cuente con todas las partes necesarias, que si se tenga el RIB y todos los permisos para publicar, si están citando a otro trabajo. Una vez que pasa en la revisión técnica, el personal editorial va a pasar su manuscrito a un editor asociado con base en sus palabras clave. Siempre pedimos que los autores nos den 5 palabras clave, que son muy importantes porque eso es lo que va a guiar a dónde va a pasar el manuscrito. Como saben, tenemos revisores pues asociados de muchas áreas. Por ejemplo, dentro de otorrino, pues está pediatría, cabeza y cuello, etcétera. Entonces, ese editor específico va a tomar el manuscrito de ustedes y lo va a revisar. Le echa una primera ojeada, es una revisión muy general y bueno, vamos a adentrarnos un poco más, pero se asegura de que
el documento coincida con la misión, de que sea novedoso, y si no cumple con estos criterios, probablemente van a obtener ustedes lo que se llama un rechazo de escritorio, o sea, no procedió a la revisión de pares porque tiene un error mayor. Un alto porcentaje de los manuscritos que recibimos son rechazados en el escritorio, pero seamos optimistas y digamos que su manuscrito pasa esa revisión inicial del editor asociado. En ese momento el editor asociado le manda su manuscrito a 2 pares revisores. Los revisores en unos 30 días revisan su manuscrito para ver la parte científica y lo regresan con recomendaciones y comentarios al editor asociado. El editor asociado realiza la compilación y me la da a mí como editora. Yo tengo la capacidad para ver todas las revisiones y hago la disposición final, que puede ser desde rechazo hasta rechazar y mandar a un área de la que voy a hablar en un momento. Les voy a explicar lo que es la revisión mayor y la menor, y nuestra esperanza es que tengan ustedes la aceptación. No quiero ser desalentadora, pero es muy difícil pasar en la primera revisión. Por lo general se llevan varias. Suponiendo que tengan una revisión mayor o menor, ustedes reciben el manuscrito, van a fortalecerlo, van a implementar las recomendaciones de los revisores y nos lo regresan. Digamos que quiero que piensen que ese revisor par es su colega y es su apoyo. A veces yo sé que se siente como si uno se estuviera dando de topes en la cabeza contra nosotros, pero quiero que tomen la perspectiva de que nosotros nos aliamos con ustedes y su equipo de autores para publicar. Entonces, hablaba yo de revisiones mayores. Los manuscritos caen en la categoría de revisión mayor cuando hay una preocupación mayor. Me da tanto gusto que el doctor Marco haya creado esta serie de 7 sesiones, porque ha abarcado muchos de estos aspectos de lo que es publicar y de la calificación científica. Si hay alguna preocupación sobre el diseño del estudio o sobre el reporte de los resultados, si hay una preocupación ética, vamos a hablar también de la generalizabilidad, y también le pedimos a los autores que hagan una revisión mayor porque simplemente, por ejemplo, no tienen una información mayor para poder tomar la decisión. Y la razón de esta revisión mayor es que pensamos que si se corrige el manuscrito, se puede proceder y llegarlo a publicar. Y esto es diferente de cuando encontramos un error mayor, que no importa cuántas veces regreses a la computadora y lo reescribas, si hay un error mayor, por ejemplo, en el diseño del estudio o algo así, te lo van a rechazar. La revisión menor, esto lo vemos por lo general después de la primera revisión de pares. Aquí, por ejemplo, nos están pidiendo alguna aclaración, nos piden que cambiemos un poco de la redacción, en fin, el diseño. Cuando hablo con mis residentes, les digo que una revisión menor requiere que, por ejemplo, hagas un estudio estadístico adicional, o si se trata de ciencia básica, pues que se añade, por ejemplo, que se añade otro estudio de laboratorio. Esto es una revisión menor, eso es la mayor. La menor, por ejemplo, es algo que tiene que ver con la redacción y que se logra desde la computadora. Nuestra meta juntos es tener la aceptación del artículo. Quiero que piensen en que Otolaryngology and Head and Neck Surgery, nuestras 2 editoriales, son entidades que quieren publicar sus artículos. Sabemos, una vez que ya se revisó y sabemos que la ciencia es sólida, que no tiene errores estadísticos, pues probablemente queremos lograr con estos artículos, lograr un cambio en la práctica de la otorrinolaringología. Bueno, a veces puede ser un poco confuso porque muchos de las revistas de acceso abierto son depredadores. Les mandan correos y les dicen que si quieren publicar, pero que tienen que pagar por ello. Quiero que ustedes sepan que Otto Open es una revista científica profesional, y si la mayoría de las revistas que están en acceso abierto, bueno, muchas de ellas son depredadoras y no son, digamos, auténticas. Si quieren saber la respuesta, entren a
Google Scholar, por ejemplo, busquen por internet y si está indizada, pues sabrán que es una revista científica. ¿Para qué tener Auto Open? Porque reconocemos que hay mucha investigación grandiosa que se está haciendo, pero a veces son estudios pequeños, con tamaños de cortes muy pequeñas, o simplemente encuestas que se inclinan más, por ejemplo, a la educación, estudios de simulación, estudios en cadáver, y sobre todo son valiosos para particularmente generación de hipótesis, pero quizá uno no podría tomar un estudio piloto muy pequeño y utilizarlo para cambiar la práctica en la otorrinolaringología. Los ejemplos, los casos son un ejemplo de esto, ¿no? Aunque a veces no somos muy rigurosos, aún así valoramos la investigación, ¿no? Y bueno, muchas veces este tipo de cosas pueden ser un trampolín para estudios futuros, entonces queremos que sepan que Auto Open es un producto muy valorado y tenemos a nivel académico y que también, pues sí es de revisión de pares. Ahora siempre se tienen honorarios de publicación, ni yo ni la academia, pero las revistas de acceso abierto sí tienen algunos de esos gastos. Y bueno, la razón por la que cambiamos a Wiley es porque expandía muchísimo los recursos para nuestros miembros internacionales. Entonces, quiero hacerlos conscientes de que Wiley tiene acuerdos transformacionales porque ellos se alían con ciertas universidades en todo el mundo y si ustedes estuvieran en una universidad o en un hospital que participara, se les exentarían esos honorarios de publicación. Si están en algún lugar verde del mapa, quiero que lo sepan. Y si son curiosos, por favor, pónganse en contacto con nuestro personal editorial para averiguar si habría un honorario de publicación, porque no quiero que eso los desaliente después. Ahora, los últimos comentarios sobre el proceso de revisión colegiada. Cuando uno pasa por la revisión de pares y recibe uno la respuesta, digamos que es una revisión mayor o menor la que se requiere, por favor dense cuenta de que hay algunas guías y requerimientos por los que ustedes tienen que pasar. Lean las instrucciones con todo cuidado, no quiero que se retrasen. Por lo general viene la carátula y luego queremos que delineen eh, los cambios que se recomendaron. Si sienten que son inadecuados, pueden dar su razonamiento y luego en el nuevo manuscrito destaquen los cambios que se hicieron. Durante el proceso de revisión no es un momento para agregar ni más pacientes ni más autores, porque esto ya se planteó durante la revisión de pares específicamente. Y quiero recordarles, y muchos de ustedes son revisores, esto es voluntario, nosotros no recibimos un honorario por esto. Ustedes y su editor asociado están ahí para convertirse en sus defensores, pero si tienen comentarios un poco rudos, va a ser difícil. Si ustedes les hacen comentarios, digamos, difíciles, ya no van a querer trabajar con ustedes. Y sepan que como revisores todos, bueno, somos humanos y cometemos errores. Ustedes como autores son el experto en el contenido. Si creen que se cometió un error o que se perdió algo en el proceso de revisión de pares, por favor pónganlo en su carátula, si hubo alguna revisión o si recibieron un rechazo y creen que fue por error, háganoslo saber y se les va a manejar un proceso de rechazo. Ese proceso solo se requiere si piensan que se cometió algún error en el proceso de revisión. Se les dará el formato. Si dan un rechazo, y esto nos pasa a todos, no se lo tomen como algo personal. No está todo perdido. Lo que yo les digo a los estudiantes es que guarden el manuscrito por 2 semanas. Al principio se siente muy personal y duele el corazón, pero después de un poco de tiempo, traten de leer los comentarios del revisor con la mente abierta, porque recuerden que el revisor está ahí para apoyarte. Siempre se puede buscar otra revista, a lo mejor una revista de menor impacto, algo que, por ejemplo, publique capítulos en libros, pero no se rindan porque ya pusieron mucho trabajo.
en esto, en esta ciencia. Ahora voy a hablarles sobre las 10 trampas más comunes de la redacción científica que creo que llevan al rechazo. Y bueno, se las mencionaré por si acaso les han ocurrido y además si son pares revisores también es importante que las manejen. La primera trampa que yo veo es que el manuscrito no concuerda con la misión de la revista. Es muy importante que de entrada hagan su tarea. Tienen que empezar a pensar dónde quiero publicar esto. Yo les invito a que entren a las páginas web de las revistas, porque cada revista dice cuál es su misión. Asegúrense de que esté alineada con su artículo. Junto con esto querrán asegurarse de que estén escribiendo para el público correcto. Por ejemplo, Otto Open y Otolaryngology and Surgery tienden a ser más clínicas. Aceptamos ciencia básica y no quiero desalentar a nadie, pero a veces si está demasiado técnica esa ciencia básica o si está inclinándose, por ejemplo, mucho a radiología y a nosotros como otorrinos nos va a costar trabajo entender, vamos a rechazarlo y recomendar que se publique en otro lado. Puede ser un estudio perfecto, puede ser el manuscrito más brillantemente escrito, pero si no concuerda con la misión de la revista no será aceptado. Ahora, muchas veces vemos lo que les decía yo que son los rechazos de escritorio a nivel del editor asociado y es porque justamente no cree que se alinee con la misión. Como queríamos formar una alineación con ustedes, me parece que toda esta es información muy importante que deben de tener sobre la revista de Otolaryngology Head and Neck Surgery. Puede utilizarse por especialistas o académicos para mejorar la salud. Es a quien va dirigida la revista. Entonces, por ejemplo, esta es una revista científica, pero clínica. Nuestra hermana, la revista Otto Open, tiene como misión la publicación virtual rápida de información relevante para los otolaringólogos para facilitar la divulgación de investigación y compartir manuscritos enfocados clínicamente y ayudar a la atención de los pacientes. La segunda trampa más común que veo es que el manuscrito no contribuye significativamente a la literatura. Tenemos cierto número de páginas y de espacio por publicación. Queremos asegurarnos de publicar los estudios más contemporáneos y más modernos que existen. Ustedes podrían tener el manuscrito más hermosamente redactado, todos los estudios estadísticos perfectos y que fuera ciencia sólida, pero si alguien más ya lo publicó y si ustedes no le van a sumar nada a la literatura, les darán un rechazo. Y esta es otra razón común por la que vemos ese rechazo de escritorio. Entonces hagan su tarea. Vale la pena hacer una búsqueda de literatura rápida para asegurarse de que nadie ya publicó ese estudio antes y piensen en cómo contribuyo de una manera novedosa a la literatura. Yo encuentro que la introducción es sumamente útil. Piensen que la introducción es su oportunidad para de una manera breve venderle al editor y a los revisores la razón por la que su estudio es novedoso, porque es importante y cómo ustedes le suman a lo que ya ha sido publicado. La tercera trampa que veo comúnmente es la falta de una hipótesis. Ya hemos visto una enorme captación de esto cuando los estudios empezaron a ser más grandes. A menudo, la mejor manera de hacer asegurarnos que tengamos una buena hipótesis es empezar con una pregunta científica sólida y una hipótesis que anoten. Y pregúntense si esto viene en la introducción, por lo general viene en el último renglón de la introducción, y esto le da al editor y a los lectores el enfoque de lo que es nuevo y de lo que están estudiando. Entonces allí al final pongan su hipótesis. Debe de ser bastante corta, 2 o 3 renglones. No es como un párrafo de un capítulo de un libro, sino que dé solo antecedentes para que el editor y los revisores entiendan el motivo de su estudio. Vamos aquí a cambiar un poco de tema. Ya hablamos de la introducción, pero ahora quiero que vean parte de la metodología y del diseño del estudio con la esperanza de que esto complemente el curso que ya tomaron antes.
La cuarta trampa que vemos es que hay un diseño del estudio incorrecto. Y creo que la palabra retrospectivo y prospectivo se confunden un poco. Esta es una de mis diapositivas favoritas porque toma todos los estudios científicos que podemos hacer y te muestra en qué dirección se dirige la pregunta. Entonces, por ejemplo, si hoy tuviéramos solo una encuesta, y claro que la encuesta estaría perfecta para Auto Open, pero si tienen esta encuesta, yo diría que esa es como una imagen, una instantánea, una fotografía para saber qué es lo que está pasando hoy. No es ciencia muy rica, pero podría ser útil saber qué estudios futuros se pueden desprender de ellos, si es alguna pregunta que pueda surgir y que pueda ser útil de ahí. Y ahora quiero mostrarles algo más. La otra cuestión que quiero comentar es que a veces vamos a hacer un pequeño estudio de casos control que sea retrospectivo y esto es diferente de los estudios de cohorte o de los estudios históricos de cohorte. Quiero que vean la dirección de las flechas. Esta es la dirección de la consulta. Entonces, cuando tenemos un estudio prospectivo, ustedes plantean la pregunta de qué es lo que va a ocurrir y empiezan a pensarlo hacia el futuro. En un contexto ideal, si tienen una pregunta científica o clínica, por ejemplo, ¿qué agente quimioterapéutico ayuda para el cáncer? Hablan de los pacientes, les dan un estándar de atención, después tienen un brazo experimental y avanzan en el tiempo para decir qué es lo que puede ocurrir. ¿Acaso la quimioterapia curó el cáncer? Eso es lo prospectivo. Yo creo que donde la gente se confunde es cuando estamos haciendo una revisión de una tabla, solo porque ya ocurrieron los eventos y porque están en el expediente médico, no lo vuelve retrospectivo. Si ustedes van a tomar a pacientes y a plantearles la misma pregunta, si acaso el agente quimioterapéutico cura el cáncer de cabeza y cuello, y si ustedes recuperan todos los estudios, es decir, los expedientes médicos de los pacientes que tienen ese tipo de cáncer y buscan para ver quién recibió el fármaco y quién no, y cómo les fue, también están avanzando en el tiempo. Ya esto le llamamos una cohorte histórica, pero sigue siendo prospectiva, entonces me gusta llamarla una serie de casos con revisión de pares en la tabla. Estos son prospectivo y también tenemos que ver hacia el futuro y ver, decir qué fue lo que ocurrió. Eso es diferente de un estudio retrospectivo que tiene casos control, en donde empezamos con todos los pacientes que tienen una cierta enfermedad y otros que no. Al regresar al pasado, ven en las tablas para decir si tuvieron, por ejemplo, algún tipo de exposición. En un ejemplo de otorrinolaringología, digamos que nos interesa el cáncer de tiroides y quieren saber si tuvieron una exposición importante a la radiación. Tomamos a todos los pacientes en un cierto periodo con cáncer de tiroides, van a regresar para ver si sufrieron exposición y o haya algo que diga que no tuvieron cáncer de tiroides y a pesar de la exposición, entonces van a volver al pasado y eso es lo que lo vuelve retrospectivo. El entender el diseño del estudio es importante porque esto es lo que dicta qué es lo que se asocia con pruebas estadísticas y cuáles son las que ustedes tendrán que buscar. Entonces, la trampa, esa fue la trampa número 4. La trampa número 5 son los errores de metodología. Cuando hay una carencia de validez interna. Creo que aquí es importante hablar de la validez interna versus externa. Y esto lo pueden ver en los comentarios del revisor. Validez interna se refiere a estudios más individuales, a la ciencia o al manuscrito que están tratando de promover. Para tener validez interna necesita ser una metodología sólida, tiene que carecer de sesgos y ser reproducible. Entonces, cuando ustedes escriban la sección del desarrollo, es algo árido, son simplemente los pasos que se tienen que seguir si quieren alguien replicar su estudio y requiere del análisis estadístico apropiado, por lo que yo pensé que era importante ver es el diseño de un estudio prospectivo y retrospectivo. Seguimos hablando de la validez interna aquí y se refiere a si uno tiene o no el tamaño de muestra adecuado.
Por desgracia, hemos tenido que rechazar muchos manuscritos porque no tenían suficientes pacientes para dar suficiente poder al estudio y entonces las conclusiones pues no son confiables. Así que tienen que asegurarse, y esto es en lo que tienen que trabajar con un estadístico experimentado para que les diga que tienen suficientes números para su estudio. Quieren encontrar también las variables del estudio y tienen que entender, y esto es quizá excede del tema del día de hoy, pero ya tuvieron una conferencia sobre estadística y siempre me encantaría regresar si la necesitan y creen que sea útil, pero hay que ver si tienen datos de tipo numérico, como la presión arterial, si son datos ordinales, por ejemplo, como una escala del 1 al 10, o bien si es categórica, por ejemplo, decir vivo o muerto. Y después todo este tipo de datos dicta las pruebas estadísticas correctas que se tendrán que realizar. La validez interna tiene que ver con su metodología individual. Y hay validez externa que toma su estudio y va a preguntar, ¿acaso esto es lo que ocurre en el mundo real? ¿Acaso esto se puede generalizar? Entonces es muy importante cuando ustedes están creando su diseño del estudio con la metodología correcta, asegurarse de que tengan los criterios de inclusión y exclusión para que sea un estudio válido que represente pues el mundo. Y si ustedes van a escribir un manuscrito y se preguntan si es válido en el exterior, lo que hay que hacer es buscar intervalos de confianza. Me encanta plantear esta pregunta a mis residentes. ¿Por qué tenemos estadística? Al final de cuentas, es para asegurarnos de que tengamos validez externa en nuestra ciencia. Sería imposible, desde el punto de vista del tiempo y del costo, que, bueno, me voy a quedar en cabeza y cuello, entonces trabajar con cada uno de los pacientes, entonces seleccionamos un subconjunto de pacientes y estudiamos a ese grupo con la esperanza de que ellos sean representativos de lo que realmente ocurre en la población del mundo real. Esto sí requiere de un tamaño de muestra apropiado y como ya les mencioné antes, también requiere de criterios de inclusión y exclusión. Son ejemplos excelentes, ¿no? Si quiero estudiar, por ejemplo, el cáncer de la cavidad oral, si yo excluyera fumadores y personas que mastican tabaco, quizá, pues no sería muy útil, pues no es algo tanto del mundo real. Y lo que yo quiero comentar por último es que me gusta mucho esta figura porque habla de cómo se alían y cómo concuerdan juntas la validez interna y la externa. Aquí en el círculo verde, la interna es lo que va a pasar en el estudio de investigación. Si ustedes creen que tienen la capacidad de controlar todo esto, y en azul, que es realmente la población mundial, se habla de qué es lo que pasa en el mundo real, con la esperanza de que su estudio aquí en verde represente y abarque la validez externa que aparece en azul. Esto es muy importante. Si hay errores graves en su validez interna o externa, su estudio no podrá ser publicado. La siguiente trampa, la número 7, que la sección de resultados incluya valoraciones subjetivas. Es muy importante darse cuenta que la sección de resultados tiene que ser 100% objetiva. Apéguese a los hechos. Quiero que vean sus interpretaciones para la discusión. Una manera muy útil de presentar sus datos y los hallazgos es utilizar tablas y gráficas, y esto también les va a ayudar en su trabajo. Con respecto a las tablas y las gráficas, cada revista tiene guías bien establecidas bajo las guías para el autor sobre cómo presentar, es decir, qué tipo de formato electrónico se deberá utilizar. Dense cuenta que muchas veces, sin, por ejemplo, si utilizan color, puede haber un costo para el autor. También hay cierto límite al número total de tablas y gráficas que se puede tener en el manuscrito, entonces hagan su tarea de antemano y lean la guía para autores. Además, sepan que no pueden publicar la tabla de alguien más, aunque ustedes hayan sido también el autor. Una vez publicada, hay un derecho de autor. Y aquí es en donde podrían regresar y, por ejemplo, hablar con
quien publicó la tabla, la AJCC, por ejemplo, la otra revista es muy buena. Nos permiten acceder a los permisos, pero dense cuenta de que nos puede llevar meses lograr obtener un permiso. Si quieren utilizar una tabla, entonces si van a usar una tabla de alguien más, empiecen a pedir el permiso desde que escriben. Obviamente que hay un costo que se le deberá cubrir a los autores también. Y la otra cosa que les quiero decir sobre tablas y gráficas es que no quieren utilizarlas para repetir o reiterar todo lo que esté en su estudio, sino que más bien complemente. Por ejemplo, en la sección de resultados podrían decir que los hallazgos fueron X, Y, Z. Y por favor, vea la tabla 5 para obtener la lista exhaustiva. En este caso sí es complementario. Todos, y ya han sido lectores, no todos los lectores leen todas las palabras de las secciones. A veces la gente lee el resumen y luego solo ve las tablas y las gráficas. Entonces van a querer que sus tablas y sus gráficas puedan ser autónomas. A lo que me refiero con esto es que tengan un título muy claro para que el lector sepa lo que está observando y luego, si hay cualquier abreviatura, aunque ya la hayan definido en el manuscrito, por favor pongan las abreviaturas en la parte de abajo de la tabla o de la gráfica para que los lectores no tengan que estar cambiando de página buscando la abreviatura. Trampa número 9. Vamos a pasar de la sección de los resultados a la discusión. Les decía yo que en su sección de resultados querían ser objetivos y apegarse a los hechos. ¿Qué fue lo que encontraron? Ahora, la discusión les da oportunidad de tomar lo que encontraron y llevarlo al siguiente nivel. Y quiero que piensen positivamente. Ustedes son los expertos en este campo porque se han dedicado mucho tiempo a estudiarlo y aquí es en donde ustedes, sus ideas subjetivas deben de venir. Me resulta útil que en el primer párrafo de la discusión se recapitule o se resuma. No van a querer repetirlo todo, pero sí tomen la discusión y utilícenla como una oportunidad para compartir cuáles fueron sus hallazgos y cómo son comparados con lo que ya hay en la literatura, en donde hubo diferencias de lo que ya está en la literatura y por qué pensaron que son diferentes ustedes y su equipo. Pueden poner en la discusión porque esto es importante. Y también, por último, nosotros reconocemos que con todo estudio hay limitaciones. Aquí volviendo al hecho de que es imposible estudiar a cada paciente. Entonces, ustedes van a ganar credibilidad con sus revisores y con los líderes si en ese párrafo final de la discusión ustedes divulgan sus limitaciones y cómo trataron de atenuarlas. Y luego la última trampa, la trampa 10, que yo veo en la redacción y la publicación científicas, es que haya una conclusión exagerada. Ya hicieron muy buen su estudio, lo redactaron bien, pero llegan a la conclusión y pasan de un estudio piloto pequeño o con una cohorte pequeñita a un estudio aleatorizado doble ciego con control internacional. Digo, tienen que ser realistas. Yo les recomiendo que utilicen la conclusión de 1 o 2 párrafos para resumir de una manera agradable qué fue lo que encontraron, por qué es importante. Está bien incluir los siguientes pasos, o sea, cuál sería el siguiente estudio, pero que sea realista. Yo les diría que aquí me resulta más fácil escribir la conclusión y la introducción al final, porque para entonces ya machaqué tanto los datos, porque escribí y reescribí las diferentes secciones tantas veces que ya en mi mente fluyen los puntos clave con más suavidad. Por supuesto que no puedo comentar sobre una publicación sin hacer comentarios sobre la ética. Nuestras revistas se rigen bajo el Comité Internacional de Revistas Médicas y tienen 4 criterios de autoría. Y entonces van a tener que divulgar el rol de cada uno de los autores. Ciertamente hemos encontrado y no aceptamos que haya autorías honorarias, ni tampoco queremos autorías pagadas. Lo último que queremos recordarles es que es posible tener plagio. Incluso si ustedes publicaron un manuscrito previo con sus palabras y sus comentarios, una vez publicado, lo más probable es que ya tenga derecho de autor. Entonces, si van a volver a utilizar un párrafo
o una figura, necesitan obtener el permiso. Reconozcan eso. Lo último que me gustaría comentarles es sobre la inteligencia artificial. Quiero comentarles el mundo tan interesante de la inteligencia artificial y cómo está penetrando en la ciencia y en la publicación, así como en la revisión. Y luego tendremos ya mucho tiempo para preguntas. Es imposible hoy día abrir cualquier revista sin encontrar algún manuscrito asociado a la inteligencia artificial, a ChatGPT y demás. Como panorama general, porque hay tantas siglas que se lanzan por todos lados, para aquellos que no estén tan familiarizados con la IA o la inteligencia artificial, aunque hay una amplia sombrilla bajo este tema, abarca el aprendizaje de máquina, que se llama aprendizaje supervisado, porque ustedes como autores van a interpretar los datos. Ejemplos de este aprendizaje de máquina serían si ustedes toman a los pacientes y los lanzan a un algoritmo fijo para ver cuál es la probabilidad de que esos pacientes desarrollen cáncer y van a poderlo ver y decir elijo estas variables de interés. Eso sería aprendizaje de máquina o aprendizaje supervisado. Ahora, el aprendizaje profundo es un aprendizaje de máquina que se hace a nivel de computadora con redes neurales que nosotros como humanos no podemos en realidad entender porque son datos pixeleados buscando patrones y se trata de interpretar aquí, por ejemplo, estudios de radiología. En ese caso, si fueran estudios de radiología, cuando tuviéramos tags y radiografías que estuviéramos tratando de integrar, no habría manera de que ustedes regresaran y supieran exactamente qué es lo que está observando la computadora si lo hicieran, ¿no? Y el problema es que aquí no podemos definir todo esto como una metodología y entonces las personas dicen, pues si no puedes definir la metodología, tienes que, ¿acaso debiera haber una revisión colegiada y una publicación? Yo no creo. En Estados Unidos decimos, no eches al niño al pozo. Yo creo que el aprendizaje profundo va a tener gran aplicación en la ciencia en el futuro y nosotros como investigadores, como publicistas, como editores, tenemos que seguir aprendiendo en forma profunda para poder definir mejor y por lo menos explicar y permitir a los lectores y a los pacientes sentirse más cómodos con esta nueva tecnología. Uno de los retos con la inteligencia artificial es que solo se pueden utilizar los datos disponibles. Es como si fuera un estudio de investigación. Si los datos no son excelentes, la conclusión no va a ser buena. Y esto es lo mismo con el modelaje de la inteligencia artificial y nos preocupa que haya sesgos. En uno de los modelos, por ejemplo, que hemos estudiado, hemos tenido que tener mucho cuidado con los modelos para saber que no se excluyen, por ejemplo, un grupo de pacientes muy importantes. Y existe el término de las alucinaciones, que es justamente lo que pasa cuando hay errores de modelaje. Estoy muy agradecida porque una de las cosas que hice hace un año es que establecí un editor asociado específicamente dedicado a la inteligencia artificial. Y esto es porque es un tema sumamente complejo. También ahora tenemos ingenieros matemáticos que están revisando los manuscritos junto con los otorrinolaringólogos con la esperanza de poder hacer una revisión colegiada muy significativa con la inteligencia artificial. Pero también hay ética en la salud de la inteligencia artificial. Tiene que haber transparencia y responsabilidad o rendición de cuentas. No queremos que nadie, por ejemplo, tome la nota y escuchar la historia clínica y física del paciente. Aquí tenemos que divulgar y preguntarle al paciente si está de acuerdo con que lo hagamos. Muchas veces a la gente le preocupa que esa información cuando entra a un modelo de lenguaje, y sí es cierto que suba a la nube y que se vuelva parte del dominio público. Entonces es muy importante si van a colocar información de cualquier paciente, tiene que estar protegida de los colegas. Muchos hospitales en Estados Unidos están trabajando ahora en desarrollar sus propias herramientas de inteligencia artificial para que no residan en la nube. Y yo creo que tenemos este rol como fiduciarios ante nuestros pacientes para asegurarse de que sus datos estén seguros y de que se sientan cómodos con la inteligencia artificial.
Si les interesa aprender más sobre las aplicaciones de inteligencia artificial, he tenido el privilegio de hacer un podcast hace como 2 años y aunque se basa en reinología, nos da la oportunidad de echarnos un clavado a los términos de la inteligencia artificial y en pensar de manera extensa cómo considerar usar la inteligencia artificial en la investigación. Si estás 20 minutos en la banda corriendo, ¿cómo puedes aprovechar ese tiempo? Al incorporar la inteligencia artificial, pues bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pueden usar para investigar con inteligencia artificial, a que la inteligencia artificial les ayude con la estadística, que les diga sobre el diseño del estudio. Hay muchas herramientas, pero deben de tener mucho cuidado porque la IA puede traer un año de retraso, sobre todo si lo utilizan para desarrollar referencias de artículos. A veces cuando tienes un bloqueo de escritura, que estás buscando una palabra o frase, quieres encontrar un mejor título o subtítulo, o en la parte principal de tu investigación, quieres incluir una encuesta, ahí te puede ayudar mucho. Mis colegas internacionales cuando dan clases les gusta utilizar diferentes herramientas de IA, ChatGPT es una de ellas, por ejemplo, para hacer edición de los textos. Este fue un estudio de uno de los miembros del consejo editorial. Y ChatGPT puede identificar errores de vocabulario y determinar errores en el género, por ejemplo, pero solo identifica los errores en 50% de las veces y cuando se da la corrección, está correcto 83% de las veces. Entonces sepan que no es perfecto. Y lo más importante, la mayoría de los editores o las casas editoriales, incluyendo Wiley, con quienes trabajamos, es ilegal tomar el manuscrito de alguien y subirlo a ChatGPT y decirle, ¿me puedes hacer una revisión? Y la razón de eso es que no es tu ciencia, no son tus datos, no es tu propiedad intelectual, pero en el momento que tú lo pones en un modelo de lenguaje grande o aprendizaje de máquina, va a llegar a la nube y ahora se vuelve en el conocimiento común, del dominio común. Entonces no se permite que utilicen herramientas de IA ni ChatGPT para revisiones. Ahora, más adelante, esperemos poder colaborar con ustedes y, bueno, sepan que hay muchas herramientas que se están creando de inteligencia artificial que no forman parte del conocimiento común para que puedan ayudar a revisar. Y me parece muy algo que entusiasma mucho porque podríamos, por ejemplo, hablar, si se trata de las ventajas, por ejemplo, si estamos hablando de la quema o del desgaste de los médicos, pues puede ayudar a reducirlo, nos da entregas mucho más rápidas, etcétera. Tiene muchas ventajas la IA. Hay maneras de saber si se utilizó IA, aunque con las iteraciones se va volviendo cada vez más difícil, pero muchas veces van a ver una especie de escritura particular. Y el último comentario que quiero hacerles es que sí reconocemos que algunos autores van a utilizar la IA para que les ayuden con su investigación. Solo les pedimos que lo divulguen cuando manden su manuscrito y esto no va a impactar el si nosotros aceptamos o rechazamos sus artículos. Entonces, no tengan dudas en este sentido. Sería poco ético que no lo compartan, que no lo informen. La razón por la que estamos rechazando estudios por IA es que los investigadores están colocando un capítulo de un libro o guías de práctica clínica en la herramienta de IA para decir qué tan a menudo se sigue esto, qué tan precisamente se dice esto en el capítulo. O al desarrollar, o les dicen, desarrolla preguntas para mis residentes de este capítulo. Otra vez, esto es ilegal, que cualquier material que tenga derechos de autor, o el manuscrito de alguien más, o las guías de práctica, si se copia, es ilegal meterlo en un gran modelo de lenguaje, porque si llegara a subir a la nube y se convierte en parte del dominio público, pues bueno, ya se perdería el derecho de autor. Entonces, lo que les pido es que vayan a la casa editorial, pidan permiso y al pedir permiso van a tener que estipular claramente cómo van a utilizar
esos datos publicados. Aquí otra vez solo les reitero que estamos construyendo una inteligencia artificial. Creo que van a haber muchos cambios. Es una época muy interesante. La IA llegó para quedarse y vamos a tener mejor ciencia y más rápidamente, pero nosotros como médicos y los investigadores y los editoriales, las casas editoriales, los editores, tenemos que tener guías, porque al final de cuentas tenemos un rol de fiduciarios ante nuestros pacientes. En 2024 nosotros publicamos un número totalmente dedicado a la IA, por si acaso les interesa. Como para concluir, para poder abrir el micrófono a preguntas, por favor recuerden que la revisión de pares es un proceso constructivo que se utiliza para asegurar que la ciencia sea sólida y ética, por difícil que sea. Los editores asociados, los editores principales y los pares, eso es lo que pretende. La publicación exitosa requiere que sea un estudio novedoso, que haya algo nuevo que se aporte a la literatura, que se contribuya algo a la revista en donde se alinee con su misión. Ya hablamos mucho de la importancia de la validez interna, de su estudio de investigación interno, pero también la validez externa, es decir, que lo que están ustedes estudiando se aplique a lo que hay en el mundo real. Por último, hablamos de la ciencia revolucionadora, um, eh, de la inteligencia artificial, que hay oportunidades para usarla en la investigación, solo que hay que divulgarlo. No la utilizamos nosotros para proceso de revisión de pares. Y si van a usar una herramienta de IA, asegúrense de colocar información, no poner información, o es decir, si van a colocar la información ya publicada, en inteligencia artificial, por favor, pidan permiso para ello. Pues aquí concluyo y creo que ahora voy a pasar el micrófono de regreso al doctor Marco para la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Schmalbach, por su excelente charla, por todo lo que compartió con nosotros. En efecto, la doctora Schmalbach tiene razón en identificar algunas de las razones por las que me permití invitarla, y es por mucho de lo que se discutía en su charla. Además de enseñarnos a ir analizando críticamente nuestros artículos, es también importante entender la perspectiva de quienes lo discuten, de quienes los evalúan antes de ser publicado. Y es un acierto decir que usted, doctora, es la indicada para decirnos qué elementos son los que se evalúan críticamente para aceptar una publicación. Me parece muy valioso que platicara con nosotros acerca del impacto de la inteligencia artificial en las publicaciones. Como señala, es un reto que ya se presenta en nuestros días y aún estamos observando el impacto de la inteligencia artificial para formar parte de la generación del conocimiento y de sus implicaciones éticas. Quiero enfatizar de nueva cuenta qué tan agradecido estamos con usted por estar con nosotros y por su ponencia. Nos ha dejado mucho aprendizaje, nos ha aclarado muchas dudas del proceso editorial y del proceso de revisión por pares. Y pasando a otro asunto, solo quisiera, déjeme ver si hay algunas preguntas y respuestas para podérselas plantear. Bien, tengo aquí, me parece que es un comentario, lo voy a leer. Dice, buenos días. En el caso de no tener un tamaño de muestra porque se va a estudiar una población durante cierto tiempo, es decir, todos los pacientes que ingresen al servicio de urgencias durante 6 meses y el análisis de datos para darle poder estadístico al estudio y presentar los resultados en datos probabilísticos. Eh, Déjeme filtrar esto porque recién lo estoy leyendo. Esto es válido porque nos considerarían válidos. Las revistas se estima de manera similar a probabilidad cuando se estima un tamaño de muestra. Bueno, me parece que tiene que ver con que si de acuerdo a a las dificultades que presenta un diseño, se pueda reevaluar con otro tipo de distribución para hacer una inferencia válida. Creo que a eso se refiere la pregunta del doctor Chacón. Nos está preguntando que si también es válido sugerir como revisores cambiar a otro tipo de distribución
su análisis estadístico para darle cierto peso a sus inferencias. ¿Sí se hace esto en las sugerencias de revisión por pares, doctora? Si entendemos la pregunta correctamente, no siempre tenemos un gran tamaño de muestra o el suficiente poder del estudio. Entonces, si están apenas empezando y tienen un tamaño de corte pequeño, sin comparación, como un contexto de urgencias, yo tengo dos recomendaciones. Esto sería perfecto para Auto Open porque es un tamaño de corte pequeña. Quizá no tengan el poder para hacer la comparación, pero quieren sacar la información y empezar con la publicación del estudio. Esto sería de revisión colegiada. Y la otra cuestión es que nuestra revista tiene lo que llamamos la respiración. No la respiración, perdón, el resumen científico que debe de ser como de 900 palabras, asegurarse de que la intervención pueda ser útil y pueden utilizar este tipo de resumen científico. Hay dos opciones. Si no tienes un grupo de comparación y tienes un estudio de corte pequeño, pero si van a hacer una comparación, necesitan tener un estudio con poder suficiente o si no, la estadística se vuelve muy poco significativa. Y esto es muy importante porque si van a publicar información, queremos asegurarnos de que sea sólida la ciencia, que tenga que ver, que impacte la atención del paciente. Entonces, cuando se trate del proceso de revisión de pares, si ustedes no colocaron el cálculo de poder, lo van a notar. En ese cálculo de poder hay algunas reglas para decirles cuántos pacientes necesitan en cada grupo o comparación. Si están batallando con eso, lo que pueden hacer es reducir los criterios de inclusión y exclusión para que sea una comparación más homogénea, pero eso lo pueden hacer a costo de la validez externa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y yo les recomiendo mucho el que trabajen con un bioestadístico para esto. Espero con esto haber podido responder a su pregunta. Gracias, doctora. Sí, creo que sí, porque no tuvimos otra réplica. Y por último, la doctora Luz Carvajal nos pregunta si pudiera explicar nuevamente el concepto de autoplagio. Con gusto lo hago. Cuando publicamos algo, digamos que yo escribo un manuscrito y en mi discusión tengo varios párrafos, aunque hayan sido mis propias ideas y mis propias palabras, una vez que el manuscrito esté publicado en una revista científica, ese manuscrito ahora ya tiene un derecho de autor. Ya no me pertenecen las palabras, sino que le pertenecen a la casa editorial o a la sociedad que publica la revista. Entonces, si ustedes van a utilizar ese párrafo otra vez, por favor sepan que se va a detectar, va a ser detectado. Todas las casas editoriales pasan el manuscrito por un sistema de cómputo que marca cuando hay párrafos idénticos a algo que ya ha sido publicado. Entonces, aunque sean sus propias palabras, si ya se publicaron, necesitan citarlo, ¿no? Poner la referencia, pero por favor no pongan 2 y 3 párrafos que ya hayan sido publicados en su nuevo manuscrito, el que están entregando. En ese caso, lo que van a hacer es parafrasear o redactar un poco diferentemente y asegurarse de citar, aunque sea investigación que ustedes y su equipo ya hayan realizado. Lo último que les quiero decir es que reconozcan que al pasar de español a inglés o de inglés al español, al cambiar de idioma, si es algo que ya se haya publicado, ya se publicó y volvería a ser considerado plagio y se marcaría. Quizá muchas veces cuando yo veo eh, verborrea parecida es cuando los científicos utilizan la misma metodología en un nuevo manuscrito que se entregue. Yo recomiendo que resuman en 1 o 2 párrafos en qué consistió la técnica y luego que se aseguren de citar el estudio publicado originalmente, aunque haya sido de ustedes. Excelente, muchas gracias. Me parece que no hay más preguntas y bien, siendo eso, solo quisiera compartir un momento mi pantalla, doctora.
para invitar a la audiencia a nuestra última sesión del próximo sábado, donde discutiremos con el doctor José Luis Mayorga Butrón la teoría y el ejercicio práctico sobre guías de práctica clínica. Sin más, pues solo me queda agradecer a toda la audiencia por su atención, a usted, doctora, de nueva cuenta, por su tiempo y compartir sus conocimientos. Y me gustaría nada más despedir a la audiencia y decir muchas gracias y nos vemos la otra semana. Muchas gracias, fue todo un privilegio. Por favor, me acompañan a las reuniones y si puedo, me encantaría también venir presencialmente con ustedes. Creo que se salió.